Buenos días, maestro, bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Marité, buen día. Como decimos siempre, el mismo estribillo, o sea, se hace sistemático el saludo. Buen día a la conductora, buen día al operador Carlos, al director también tal vez esté escuchando. Sí, ¿no? seguramente. Y a toda la audiencia, que es muy amplia, esta audiencia muy vasta. Bien, bien. Muy agradecido además siempre por brindarme este espacio. Por favor, bueno, para que no sé si lo gusto. seré merecedor o no. Sí sé. lo es. Sabe sí Dios. Sí lo Bueno, es, sí lo es. Vamos para al nosotros grano, un gusto. vamos a lo nuestro. Bueno, ¿usted ha traído algo de música o si no entramos directamente? Sí, no, después. Después, cuando vamos Después cerrando. nos entonamos. Bueno, bien, después nos Lo entonamos. ponemos como aperitivo. Ah, Pero ah. primero una breve charlita respecto del tema que habíamos Sí. comenzado la semana anterior. Listo. Hablamos de arbolado urbano la semana anterior y justamente, bueno, muchos fueron los oyentes que se prendieron con el tema, preguntaban sobre algunos árboles y demás, cuáles serían los árboles que se deberían plantar en la zona urbana. Hoy tenemos para hablar de arbolado vial y de arbolado de parques también, Sí, ¿no? pero- Porque hay distintos tipos de arbolado. Sí, sí, lógico. Las especies, hay que colocar especies adecuadas a la necesidad, digamos, desde el punto de vista de protección, como habíamos dicho, reparo, sombra y cortavientos, que también se dice cortinas atajavientos, Ajá. pero el término correcto es cortavientos. Por otro lado, habíamos dicho también cortinas, plantaciones forestales. Sí. Y también el arbolado de las rutas, Ujú. el arbolado de los parques, como había otrora en otros tiempos de las grandes estancias, 50 hectáreas, 60, 70, hasta 100 y más hectáreas. Y de ahí que las familias más pudientes que podían viajar hacia el norte, especialmente hacia distintos países de Europa, traían semillas o traían plantines de árboles que colocaron y que algunos están todavía en los parques de muchas viejas estancias. Ah. Sí, sí están. Doy fe porque mi papá arreglaba, muchas estancias arregló sobre el Paraná. Y O sea, no son autóctonas las plantas que están en las estancias, maestro. la mayoría son especies exóticas, Ah. especies foráneas, Ujú. y en criollo, especies forasteras. Claro, Eso claro, pega bien, claro. forasteras. Sí. Entonces, claro, nosotros decimos, acá tenemos la acacia blanca, que está en las veredas, Sí. está en el campo, y que se la utilizaba en las pequeñas chacras, cuarto de hectárea, media hectárea, una hectárea. Los chacareros de acá de la zona y de muchas zonas del país, digo con conocimiento de causa, ¿no? Sí. La utilizaba más o menos 10, 15 años, daba postes, y eran postes duraderos, porque la acacia blanca, bueno, tiene una anatomía, una particularidad muy, muy distinta, como digamos tipo los quebrachos, pero Claro. no tiene taninos, así como... ¿Para alambrado, Para maestro? los postes de alambrado. Ajá. Y si el lugar era una zona, digamos, San Luis, La Pampa, zonas secas Sí. o semiáridas, esos postes eternos. Y acá en zonas húmedas duraba más o menos 35, 40 años. Pero todo chacarero plantaba con doble propósito la acacia blanca, o sea, la Robeña pseudoacacia, que es de la zona de los montes Apalaches de Estados Claro. Unidos. Zonas templadas, templado húmedas, una vasta, amplia de condados y estados que conforman la superficie tan grande de los Estados Unidos Claro. de Norteamérica. Bien, entonces la plantaban con el fin de que, como es tan florífera, floribunda para las abejas que tenían las pequeñas colmenas, 2, 3, 4 colmenas claro. debajo del montecito de aquel. Y las plantaban para los postes cortos de alambrado. 2,20 metros, 2,40 metros, Ajá. etcétera, y más o menos un diámetro de 15, 20 centímetros, a veces un poco, entre 10 y 15 centímetros, los postes cortos. Pero a su vez para leña, Ujú. cuando podaban. Así que muchos propósitos. Y hay otro que lo voy a decir, pero que no es inherente a, digamos, a las necesidades del chacarero, pero sí inherente a cómo dentro de las raíces hay una simbiosis de bacterias, Rhizobium, que se llama Rhizobium, como todas las leguminosas. Entonces nitrifican el suelo. Ah. Es una forma natural de contribuir a nitrificar, que es nitrógeno, fósforo, potasio, son los tres elementos NPK que decimos, para los suelos. Y espero lo que estoy diciendo no está nada ensayado, estamos sobre no, como siempre, la maestro, charla. la charla. Así que los oyentes que nos quieran corregir, digamos, en cuanto a la charla, en cuanto a lo que quieran aportar, bienvenido sea. Uh-huh. ¿Sí?
Ah, creí que Carlito me decía, No. están ahí, hay alguien que está No. formando un piquete porque me estoy No, equivocando. no, maestro, No soy no. agarrar. Bueno, acacia blanca. Pero también, digamos, arbolado urbano, arbolado de parques de estancias, propósitos de obtención de postes en algunas. Acá entre el kilómetro 100 y el 103 había una plantación donde estaba la familia Dotti. Sí. En el Sí. vivero, había una pequeña plantación que hemos medido hace muchos años. Yo hice el cubicaje de los metros cúbicos por hectárea porque trabajaba en Buenos Aires y fuimos y mi señora me ayudaba a hacer la medición del área transversal, Sí. bueno, yo hice todo el cubicaje hace muchos años, 40 larguísimos años, 48 años. Bueno, entonces, vamos a otra cosa. Hay otra acacia que se llama híspida, que no tiene espinas o aguijones, porque en realidad se pueden sacar. Una cosa es aguijón, otra cosa es Son espina. espinas. Que tiene flores rosadas. Una acacia de la familia de Sí, las acacias sí, blancas. sí. Bellísima, la he visto en varias localidades en el arbolado urbano. Pero si nosotros vamos a árboles de protección en las cortinas, como Sí. habíamos iniciado también, generalmente ponemos eucaliptus, Sí. ponemos casuarinas, según ponemos pinos y ahora mezclados con eucaliptus. Entonces hay que ver por qué a veces, y hay cortinas, donde el pino eliote y el pino taeda, que es más para la zona del norte, ¿no? Está acá, pero se secan, como ha pasado en la plaza, los dos árboles que había ya grandes, se secaron. Tiene una etapa de crecimiento y desarrollo y después finiquita, muere. Entonces, las cortinas de Eucalyptus cinerea, ese que decimos eucaliptus de flor, que es color, un gris azulado, un Sí. gris ceniciento, cinerea y cinerio, con los pinos, están entremezclados. Yo para aconsejar diría, pongan casuarinas. La casuarina es tenaz, firme, no es alergógena, y si la gente del campo, cualquiera, observa la casuarina, Sí. en la época de otoño, o sea, marzo, abril, mayo, ahora, van a ver, inclusive frente al edificio de los bomberos, hay muchas casuarinas, acá cerca, ¿no? Sí, sí. Y se observan, hay algunas que tienen flores color mostaza, color ocre, esos son Sí. los amentos, el polen de las plantas masculinas. Ah, Y hay otras que tienen todos los frutitos, que no se ve la flor porque pasa muy desapercibida o medio desapercibida, una flor rojiza o rojo oscuro, que es la flor de la planta femenina, después la que da los frutos. sí. Así que esa es la típica casuarina. Aconsejada pero ¿sabes qué? ¿Y hay que poner uno y uno cuando se planta, maestro? Claro, hay un distanciamiento adecuado, porque si el viento, para los meteorólogos, el viento se embolsa Sí. con la cortina y no permite el traspaso de la Sí. masa de aire, arremolinea y concentra más el frío. Y por lo tanto, si son cítricos y hay baja temperatura, se queman por el frío. Claro. Pero yo decía, uno masculino y uno femenino, pueden ser todo femenino, es todo masculino. No, pones a la sanfazón. A la sanfazón. Claro, porque no lo podés distinguir a las plantas cuando claro, son chicas. claro. Pero ya después, cuando pasan algunos años y comienzan a florecer, Claro. entonces Ahí se nota. te das cuenta. El polen de la casuarina, de la planta masculina, y las flores, que son color rojo bien oscuro, la flor femenina. O sea, es muy particular. Y tiene un fruto que se llama pseudoestróbilo, Sí. un conito, que realmente ese conito da a entender inclusive las características de las hojas, el aspecto parecido a los pinos, el aspecto morfológico, la silueta Sí. de la planta, y no tiene hojas, tiene ramas en realidad. Y además he estudiado muchos años la estructura interna de la casuarina, Sí. y encontré 42 en su anatomía, en su estructura, 42 características anatómicas distintas. Ah, Eso se hizo en un curso de posgrado en la facultad. Tremendo. Sí, tremendo, verdaderamente. Así que uno ve el arbolito, pero yo te quiero ver escopeta. Hay un tango que en cualquier momento lo vamos a pasar. Te quiero ver escopeta, porque cantaba el yerno, porque la suegra era bravísima. Te quiero ver escopeta. Ya lo vamos a pasar y que los oyentes presten atención. Bien, bien.
Bien, esto, bueno, que estamos contándole a los vecinos, en otros años usaban muchísimo las cortinas, como bien lo mencionaba usted, tanto en los campos. De maclura, me diste pie, Sí. maclura. Sí, El maclura da un pomo, es un polifruto. sí. La maclura es de la familia de las moras, Ajá. pero es para el cercado, el cerco Ajá. de los montes frutales, porque entraban perros, entraban animales, y aparte entraban bandas de comer de 2 manos, ¿viste? Sí. A solfear ahí adentro. Tigaría y solfear. Claro, se llevaban las bolsas de duraznero de fruta. Entonces ponían como cortina la maclura, espinosa, muy Ajá, espinosa, ajá. pero tiene una madera muy buena, madera dura para Además de parqué. poner los cítricos, eso que tienen las espinas, que se ponen cercos de esa frutita. Claro, ese es el naranjo trébol, el Poncirus trifoliata. Sí. Da unos limones chiquititos Sí. y es la base de injerto de las naranjas de ombligo, de todo lo que es. Pero se ponen como cerco eso, digamos, ¿no? Se pone como cerco y además pasa que cuando comienzan a retoñar de las yemas de la base, ¿no? Del pie de injerto, compiten con la planta que está comenzando a crecer y a desarrollar, con el que te produce los frutos. Claro. Y pasa también con el pie de las vides. Las vides en la zona de San Juan, Mendoza, La Rioja, bueno, toda la cordillera, generalmente Catamarca, zonas apropiadas para el cultivo de los viñedos. Una es la base, el pie de injerto, el pie es para el tipo de suelo. Ah, Y la parte aérea, claro. el injerto, es para la producción de distintas variedades, o sea, varietales de uvas. ¿Cesa? ¿Es así? Sí. Por Bien. favor, Carlitos, hagamos el pequeño intermedio y después Sí. seguimos. Mientras tanto vamos Bueno, a ir. Poné sí. a media luz, para todos los oyentes. Bien. Para los jóvenes tal vez esto es chino básico. Y todo a media luz, que es un brujo el amor, a media luz los besos, a media luz los dos. Bueno, bien, 10 de la mañana, 50 minutos, escuchábamos a media luz justamente este tema que trajo el maestro hoy para que escucháramos, que decía el maestro para algunos chinos básicos, yo creo que Pero- muchos lo hemos escuchado desde Pero muy además chicos. agregaba, si hubiera estado vuestro padre aquí, Sí. ya estaría bailando. Y yo me tuve que poner la manea en las tabas. Claro, porque estaba bailando también el Ay, maestro. Dios me libre. Qué tangas, cómo los disfrutamos cuando éramos jóvenes, cuando fuimos pretérito, pero realmente hoy día se ha mezclado todo, está todo Como Cambalache, maestro. Sí, Se ha mezclado todo, ¿no? Sí, Discepolo viviera. Como Cambalache. Bien. Bueno, estaba preguntándole justamente al maestro también de la bicisenda, que son esas para los cercos, ¿no? Que justamente es un cerco donde antes había plantaciones de durazneros, después vinieron los arándanos, Sí. no sé si no hubo también cítricos también plantados en esa zona, pero bueno, ese como una manzanita chiquitita, Claro, como claro, una... justo. Son los los piracanta, los crataeus. Ajá. Y fíjate que tienen muchas espinas, Sí, pero tienen sí. los frutitos, Sí. son como pequeñas manzanitas. Sí, muy bonitas, distintos colores, ¿no? Hay en naranja Roja, y en naranja, rojo. amarillo. Además, ese arbusto es impenetrable, digamos, porque forma una trama las Sí. ramas. Por un lado la trabazón y por otro lado las espinas. Ajá. Espinas. Sí. Eso mismo en el sur, donde vivíamos nosotros, había y hay. Ah. Y algunos inermes, o sea, sin espinas. Los loros barranqueros, Claro, se hace las la panzada. bandadas, que hoy día se dice la manada de No, es algo la bandada. ¿Cómo va a decir desubicado bandada? como chupete, ¿no? En fin, yo me entiendo. Manada Eso- de gente. ¿Cómo va a decir manada de gente? Claro, Gentío. La bandada, el sustantivo colectivo. Los pájaros son bandadas. Bueno, los loros barranqueros avanzaban todo el Chubut, se iban desde Río Negro hacia el sur y competían con las cachañas y con las cotorras, con todo bicho que camina, ¿no? Es porque no está parado, decía la tita Mere. Claro. Se alimentaban de esos frutitos. Si supieran que están acá en la bicisenda, pero tendríamos Lima avanzado y todos los cables tocarían el piso, porque vos sabés que era tanto el peso y eran tan mansos, Los y animales loros. que pesarían por lo menos más de 1 kilo cada uno, unos lores Sí, grandísimos. los barranqueros son grandes, sí. Sí, son grandes, no grandísimos. tanto como los No. de los papagayos de Misiones, No, de, no, de pero son Brasil. grandes, sí, son grandes, ¿verdad, maestro? Sí, sí. Bueno, y en las zonas, por ejemplo, donde hay arena, donde la tierra es otra, que no es la tierra que tenemos, porque hay en Claro, distintos lugares, claro. el caso de La Pampa, por ejemplo, ¿no? ¿Qué Bueno, tipo pero de...? me das pie, justamente, mira, nos tiramos los bocadillos y enhorabuena. Hay plantas que se pueden poner en la pampa, me Sí. das pie,
y en la zona costera, toda la costa atlántica sobre suelos arenosos. ¿Cuál es ella? Una de esas. Te voy a dar un ejemplo, y dando un ejemplo se transporta después la idea a varias otras especies medio parecidas o similares en cuanto... Las acacias traídas de Australia, la acacia melanoxylon, mal llamada acacia negra, bien llamada aromo salvaje o aromo silvestre, es una acacia bellísima. En la zona de La Pampa y San Luis hay cortinas a taja viento, inclusive en las veredas. Tiene las hojas aplastadas, se llaman los cabitos, están todos aplastados, son como los cabos bien lisos de un utensilio, como las de las cucharas, bien aplastadas, y dan racimos de flores amarillas, de todos capítulos, todas flores muy aromáticas. Son filodios, son falsas hojas. Son como especies de cuero, coriáceas. Y en esa zona, la acacia melanoxylon, o sea, la acacia negra mal llamada, la utilizan para postes, para cortinas, para bosquetes, para grupos en el medio del campo también, 5 o 6 árboles, porque no cae la hoja. Ahora vamos a transportar la idea a zonas de médanos y de dunas. Bueno, hay médanos también, o sea, arenas que trae el viento en las zonas de las provincias endorreic, digamos, bien centrales. La Pampa, San Luis me ubico, ¿no? Bueno, sudoeste de Córdoba, oeste de Buenos Aires. Entonces, la acacia melanoxylon, o sea, acacia australiana, cumple la función de protección y también de embellecimiento, de estética. Y contención y protección del viento y también contención de los médanos, la voladura en parte. Claro, porque bueno, los médanos cuando hay, porque antes, siempre hay muchos vientos, van de un lado a otro, en La Pampa en plena ciudad. Se mueven, se movilizan. Pero ¿sabés qué? El médano no tiene esa cantidad de sal que tienen las dunas o médanos marítimos. Esa es una diferencia. Totalmente, como por ejemplo, para que los que se ubiquen en Villa Gesell, por ejemplo, que hay muchos médanos, ¿no? Bueno. La Pampa son distintos los médanos. Justamente. Y entonces, ¿qué pasa? La acacia que acá, en el camino que va hacia... En la zona, a la altura de Las Palmas, lo que fue Estación Las Palmas, un apeadero pobre que no quedó nada. Bueno, sobre la mano izquierda, en la estancia me parece, la estancia de la señora Lucila, ¿no? La estancia, que ahora hicieron... Las Palmas. Claro, ahora hicieron todo, armaron distinto, ahora es todo muy moderno, ¿no? Tiene un clubhouse. Algunas plantas de acacia melanoxylon. E inclusive yo las he visto... En el parque, digamos. En el parque, nacidas, porque la semilla la expande el viento, la lleva. Entonces, en toda la costa, cuando te topás y te enfrentás con la acacia, decís, pero esto es un arbusto. Se deforma la copa, se hace medio rampante hacia abajo, y las ramas van como brazos extendidos paralelos a la arena. Totalmente deformada la planta, y protege el suelo de las costas, o sea, la pleamar, digamos, cuando avanza el mar, los vientos, y después lleva hacia atrás, ¿no es cierto? Y va socavando además. E inclusive va avanzando sobre las casas. O sea, no se hace árbol, se hace arbusto. Si se cultiva dentro de la ciudad, como arbolado urbano, es un árbol. Y colocada en los médanos y sobre la costa de las dunas, porque hay médanos también, ¿no es cierto? Dentro de las dunas es como un arbusto totalmente deforme. La planta cumple una función de protección y evidentemente además florece muy bonito. ¿Qué color florece, maestro? El color amarillento. Amarillo. Pero además los frutos, todas las pequeñas chauchas, abren y queda pendiente la semilla negrita y hay un reborde de la semilla que parece que fueran frutos rojos, que es el arilo, que se llama un anillo pequeño, que rodea y que va acompañando a la semilla, ¿sí? De ahí que muchas leguminosas, dada la cantidad de sustancias que tienen dentro, sean muy apetecibles. Inclusive vos a veces abrís un paquete de poroto y te encontrás con los gorgojos dentro. Donde hay plantas leguminosas, hay que tener cuidado, porque se apolillan y dice, ¿pero qué pasa? Y porque van tomando lo que... Inclusive si guardás semillas de esas acacias hay que tener cuidado, en un lugar lógico que esté seco, ¿no? Pero además mucho tiempo comienzan a aparecer insectos. Y los coleópteros, distintas variedades de gorgojos,
atacan esas semillas. Y pasa también con las maderas de los árboles, pasa con los algarrobos, Claro. no solamente el fruto de los algarrobos, que son leguminosas, y el tronco, y adentro la madera. Te digo más, hay otras acacias que se llama acacia trinervis, que es medio parecida, pero es de color cinerio, color gris ceniciento, con flores en espigas en este caso, ¿no? Viene también de Australia. Y hay otra que se llama una acacia que es muy floribunda, se utiliza mucho en el sur, sobre la cordillera y hacia los lugares, pues resisten el frío, hacia los lugares de las costas, ¿no? Todo el sur. E inclusive se pone mucho pino, porque a falta de pan, buenas son tortas. Sí, el dicho. claro. Entonces los pinos, los cipreses que no deben ponerse en arbolado urbano, toleran las inclemencias de la zona de Trelew, la zona de Puerto Madryn, la zona de Comodoro Rivadavia. Y vas a encontrarte también con el eucaliptus medicinal, que Claro. es el verdadero eucaliptus medicinal, de frutos que se llaman gorra de vasco. Claro, El que junta esos frutos no se olvida más, es propio de una gorrita de vasco. una gorra de vasco muy pequeña, muy diminuta, digamos. Bien, tenemos el arbolado urbano, el arbolado vial y el arbolado de los parques. Seguramente hay más arbolados, los vamos a dejar para el próximo columna del próximo lunes. Hablamos de los árboles, hablamos de, bueno, seguramente mucha gente quiere saber sobre qué árboles colocar en diferente, bueno, sí, por ejemplo, en los criaderos de gallinas ponen, me parece, si mal no recuerdo, son los álamos, maestro, Claro, y los habíamos olmos. dicho álamos, olmos, sauces y fresnos. Claro. El fresno tiene mucha importancia y casualmente Guillermo me estaba diciendo, el secretario, Secretario de, de Lima, sí. de la delegación municipal, que había conseguido, bueno, tengo que verlo con que le indique uno y a la persona al que planta. Sí. Después se hace sistemático, Sí. Van tomando las distancias, tomando las precauciones. Los fresnos hoy día están totalmente amarillos. Los pigmentos verdes han sido ya tapados, Sí. ocluidos por los pigmentos xantofila, las clorofilas por la xantofila. Entonces, Sí. y hay un fresno dorado que las ramas son bien amarillentas y las yemas marrones, que en invierno tiene estética. Y además en verano también tiene, porque el follaje es verde amarillento, medio variegado. O sea que hay que ver, asesorarse bien en los viveros y ver qué plantas son convenientes, qué precio tienen para arbolado urbano de nuestra delegación para reemplazar en algunas cuestiones. Para ir reemplazando, no sacar todo, pero sí ir reemplazando con precaución, Claro. con sentido de estética. También, maestro. Y con las condiciones que el árbol tiene que tener adaptadas, que no levante las veredas. La acacia Claro. blanca levanta, hace palanca. Claro. Porque tiene yemas. Los álamos hacen palanca. Claro. Los olmos a veces, los olmos terribles. Sí. Los tilos. Claro. A pesar de que el tilo es una planta bellísima en otoño, Sí. y es una planta medicinal, porque se pueden recolectar en época de noviembre los racimos, las flores ya, y tiene una bráctea que también se utiliza para hacer el té de tilo. Ay, qué rico el té de Sí. tilo. Mirta dice, para el maestro, ¿las bayas son venenosas o indigestas? ¿Las bayas cuál? ¿Las del eucaliptus serían lo que estaba preguntando? El eucaliptus tiene cápsulas, el fruto, pero las bayas son las legumbres, o las vainas, y en criollo, tipo chaucha. para mí, las chauchas, es como decía Mirta, Tita Merel, no seas chauchón, decía en el teatro. Las chauchas, claro, dice. Bueno, esto lo preguntaba Mirta y después dice una broma, dice, porque Sí. vayas donde vayas, hay vallas. Ah, bueno, un juego de palabras para Mirta, vayas donde vayas, hay vallas. Bueno, las chauchas son las vallas, los que... Pero cuidado, el maestro se refiere. voy a decir, me diste pie, Mirta, y te agradezco, además del saludo. Hay una planta que es la lluvia de oro, que vendría a ser una acacia, como la acacia blanca, sin espinas, y da racimos. Es una planta bellísima, Sí. pero cuidado que es una trampa mortal. En el sur se cultiva. ¿Por qué? Se llama Laburnum anagyroides, Sí. y da unas legumbres
las semillas son muy venenosas, cuidado con los chicos. Claro. Y aquella persona que a veces ve una cosita en la boca, Sí, ve un paraíso, es verdad, ay, qué feo, sí. me estoy envenenando. Y bueno, pero si sabés que el paraíso tiene principio activo, anda a cantarle a Gardel. No, sí, es verdad. Uno agarra algo, una hojita o algo y se lo pone en la boca. Es verdad, maestro. Bueno, lo tengo que abandonar porque nos pasamos unos minutitos. Perfecto. Agradecerle como siempre, maestro, y esperarlo el lunes próximo. Agradecido yo de mi parte hacia ustedes, hacia vuestro director, hacia Marité, hacia Carlitos y hacia la audiencia. Muchas gracias, maestro. Muchísimas gracias.